Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver el grupo Bimbo, como les dije en el video anterior. Entonces, empecemos. Bueno, antes quería decirles que espero que les haya ido supremamente bien. Perdón, supremamente bien a todos ustedes con el anterior caso y que realmente se lo hayan disfrutado tanto como yo me lo disfruté. Entonces, empecemos. In the introduction, Grupo Bimbo. In the early 2007, Daniel Servitech, CEO of Mexico-based Group Bimbo, sat at his desk eating one of the many sweetbread products his company produced and which he had learned to love while working in one of the family-owned plants as a boy. He looked out his window toward a growing business district just outside of Mexico City and wondered how far he could take his dream of one day leading the premier baking company in the world in terms of both size and quality. He had recently told a group of business students interested in Latin America that our company might have a funny sounding name in English, but it is an icon brand in Latin America, and it is starting to become one in US too. He thought about whether it made sense to become one of the first Latin America consumer product companies in any industry to set up large production businesses in China and to try to dominate the emerging Chinese customer market for industrial made breads and sweet goods. He also thought about his company's decade long attempt to become both large and highly profitable in the US market. The US business, through a series of operational improvements, had only recently become profitable. He wondered what further strategic changes were needed to become highly profitable in the world's largest bread market. How to make these two global strategic initiatives succeed in the US and China were the focus as though to implement his company's vision 2010 to make Group Bimbo the world leader in the baking industry. Entonces, básicamente lo que nos dice acá primero es una introducción de todo el texto y de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, Bimbo es, pues según lo que dice acá, es una empresa mexicana donde el CEO está en México y básicamente él está buscando expandirse. Bueno, ya se expandió a Estados Unidos. Poco a poco se ha convertido como en una marca que está resonando en Estados Unidos. Poco a poco alcanzó un nivel de rentabilidad porque antes no estaban siendo rentables. Y ahora él se quiere establecer como la principal marca en Estados Unidos y quiere ser una de las primeras compañías latinoamericanas porque em, casi ninguna compañía latinoamericana tiene tanto éxito en Estados Unidos como lo ha tenido Bimbo. Es más, creo que ninguna se ha convertido como esencial, por así decirlo. Y es la primera en establecer como su lugar de producción China. Entonces, ustedes saben que China tiene espacios para producir como a gran escala, mucho más económico que en otros países. Entonces, ellos quieren llevar a producir su pan a China. Entonces esas son como las dos metas que él tiene y que necesita como, y él está buscando como estrategias para poder alcanzar esas dos metas. Baking industry. Industry conditions for the marketing industry varied significantly by country. In Mexico, Grupo Bimbo enjoyed a strong market position in a growing market, but, as seen in Exhibit 1, most other markets in which it participated were highly competitive. And in many markets, the consumer demand for white and wheat bread was disappointing compared with Mexico and the US. The US market was particularly fragmented, and consequently, a recent Bear Stearns report argued that the baking products were being stymied by a combination of changing consumer demands, patterns, and low manufacturer pricing power for bread and products. The industry had been hurt by the advent of low carbohydrate and related diets in the US, which while not as popular in 2007 as a few years earlier, were still causing some reductions in total US consumer demand for bread products. One of the challenges for the industry was the advent of diets that made people avoid both trans fats and carbohydrates. In response,
In response, Grupo Bimbo led the industry in eliminating trans fats and using more whole grains in his products. The industry was also seeing higher ingredient costs since corn, in particular, was seeing prices was seeing price increases due to alternative uses in ethanol, and since energy costs, healthy care costs, labor costs, packaging costs, and other raw material prices for wheat and sugar had each increased over time. In some U.S. states, the producer could recover from this increased input costs through a modest amount of pricing power. In the other states, such as Texas, in which three of the largest producers competed vigorously head to head, the price of a loaf of bread was significantly lower than the national average. Customers were increasingly demanding that the industry offer products with less sugar, less fat, no trans fats, and more whole grains and organic ingredients. The industry was meeting changing demand with new products and reformulation of its existing products. Bueno, entonces en Baking Industry básicamente nos hablan de la industria del pan o de la panadería. Eh, sí. Entonces nos están contando que por lo menos la industria en México era súper buena, la demanda para el pan blanco, como lo produce Bimbo, tajadito, era muy grande. En Estados Unidos era el segundo lugar donde realmente lo demandaban bastante, pero en el resto del mundo no era, o sea, la demanda no era tan grande como, como ellos querían. Eh, y en Estados Unidos en particular, a pesar de que era como el lugar donde más se demandaba pan blanco, o donde tenía una demanda muy grande, por así decirlo, en ciertas partes de Estados Unidos estaba como fragmentada, no lo demandaban tanto. Entonces no tenían como un buen alcance a este punto. Eh, en principal porque como que empezó esta nueva ola y esta nueva cultura de comer pan que tuvieran menos trigo, que tuvieran más granos, que tuvieran menos azúcares, menos carbohidratos, en fin. Y como esta nueva tendencia al fitness, entonces que los afectó realmente. Entonces, ellos, digamos que para en unas partes de Estados Unidos eran muy rentables porque tenían una buena porción de ganancia, pero en otras partes como en Texas, por ejemplo, habían competencias muy fuertes, o sea, no era solamente la marca Bimbo, sino habían otras marcas que realmente podían competir con ellos y esas marcas hacían que los precios por el pan bajaran demasiado, entonces a veces casi no eran tan rentables. Y a eso súmenle que en esa época como subió el precio del maíz, entonces subió los precios de los empacados, los precios de el aceite, creo si no estoy mal. Digamos que el maíz empezó como a cultivar como con otro tipo de alcohol, entonces también subió, entonces subieron digamos que todos los precios de los ingredientes, subieron todos los precios como de la energía, como del cuidado de los empleados, de la mano de obra, en fin. Entonces, del azúcar. Entonces, al subir todos estos precios, pues lo hizo como un poco más difícil que ellos pudieran competir eh, y tener más rentabilidad. Digamos que en estos momentos ellos lo que explican es que la industria estaba teniendo un cambio y necesitan reformular los productos que ya estaban existentes. ¿Listo? Entonces ahora esta segunda parte. Major bread and sweet goods competitors in 2006. Entonces, la industria de la panadería está fragmentada grandemente y en el 2007 como que habían unas compañías de, por así decirlo, de pan que realmente competían con Bimbo y entonces esas son las que nos las van a mostrar acá más adelante. Entonces acá nos nombran una, dos, tres, cuatro, cinco compañías. Entonces, vamos a empezar. Interstate Bakeries Company, IBC. IBC, a Delaware corporation incorporated in 1987, was one of the largest wholesale bakers and distributors of fresh baked bread and sweet goods in the United States. In fiscal year 2006, IBC had annual revenues of 3.06 billion, down from 3.40 billion the previous year. The company was operating in the red with
128.3 billion loss in 2006 and a 379.2 million loss in 2005. As of December 2006, IBC employed approximately 25,000 people in 1,100 U.S. locations. IBC had no operations outside the U.S. On September 22nd of 2004, IBC and its subsidiaries filed a voluntary petition for relief under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code. Since then, they were actively engaged in restoring operations. As of January 2007, the bankruptcy court had reshaped the company's board and the company was preparing to select a new CEO. Since filing under Chapter 11, the company shares had been dislisted from the New York Stock Exchange and were trading on the OTC market. IBC had experienced a significant long-term decline in demand of its products. The company stated in court papers in January 2007 that it needed time to reduce its fixed cost burden by means such as negotiating for concessions with its labor unions. According to Information Resources Incorporated (IRI), an independent market research concern that reports sales trends in most supermarkets, IBC's volume of banded bread products declined by 14.3% in fiscal year 2006 from fiscal 2005, while volumes of branded sweet goods are declined by 9.1%. Primero les quiero pedir perdón si escuchan como un pitidito. Tengo un perrito, entonces el perrito digamos que está jugando con su pelota y la espicha y suena, lo siento. En esa primera compañía es una compañía que básicamente se declaró en bancarrota por como la demanda del pan blanco fue decreciendo tanto y tan abruptamente. Fueron años de pérdida tras pérdida, entonces básicamente como que él les pidió como ellos se declararon en bancarrota y pidieron como un tiempo para poder como organizar todos los problemas que tenían ¿cómo se dice eso? Como con los sindicatos laborales para poder resolver eso y para poder reorganizarse porque realmente perdieron mucho dinero. Ahora Sara Lee. The company had 15.9 billion in sales in fiscal year 2006, of which 60.4% came from its bakery business and 13.7% from its food services business, which included some baking products. Products included bread, buns, bagels, rolls, muffins, especially breads, frozen pies, cakes, cheesecakes, and other desserts. These products were sold under the brand names Sara Lee, Earth Grains, Grant's Farm, Colonial, Rainbow, Wholesome, Iron Kids, Mothers, Sunbeam, Healthy Choice, and Chef's Pure. Sara Lee's net income was of 555 million in the fiscal 2006, compared with the 719 million in the fiscal 2005. The company recently went through a significant restructuring, which included the sales of its branded apparel business. As a result of the restructuring, Sara Lee went from having 109,000 employees to 59,000 employees. Entonces, en este caso, ellos, básicamente lo que dice hasta acá es que esa empresa vendía al final del año fiscal de 2006, vendía 15.9 billones, de los cuales el 16.4% como correspondían al negocio del horneado, de los hornos, como de la panadería y la repostería, por así decirlo, de todo lo que tenía que ver con horneados. Y el 13.7% correspondían a también productos, pero como más de comida. Entonces ellos vendían desde pan hasta bagels, hasta como rollitos de canela, como muffins, como
panes especializados como pies pero congelados, de esos que uno puede hacer en la casa, cheesecakes, tortas y bueno, muchos postres. Entonces, ellos tienen una disminución significativa. Ellos tenían un ingreso de 555 millones para el año 2006 comparado con el 719 millones del año 2005. O sea, básicamente se les redujo 45, 145, casi 170 y algo, 170 y algo de millones de dólares de un año para otro. Entonces ellos hicieron una pequeña reestructuración y ellos tenían 109,000 empleados y bajaron a 59,000. Sara Lee did have a 750 million international baking business, which it hoped to develop further as part of its refocusing initiative. 86% of the 750 million in international baking sales was generated in Western Europe, and the rest in Australia. As a result, Sara Lee did not compete directly with Grupo Bimbo other than in the United States. Ironically, Sara Lee had for many years owned the Bimbo brand name in Spain. In 1960s, Grupo Bimbo had found it hard to administrate a distant facility in Spain. As a result, the facility was spun off. Sara Lee's business strategy going forward was to focus on its key food, beverage, and household products business. Sara Lee had completed the sale of its direct selling European branded apparel, UK apparel, US retail coffee, European nuts and snacks, US meat snacks, and European meats business in fiscal year 2006. And in 2007, Sara Lee also completed the spin off its Hennes Brands company in September 2006. Under CEO Brenda Barnes, the company was actively rolling out new products in core business. This included breakfast skillets and breakfast bowls under the name Jimmy Dean, as well as new whole grain products. Entonces, de acá en adelante lo que nos dice es que ellos también tenían como ventas internacionales en Australia y manejaban la marca Bimbo en España, porque en pues mucho tiempo atrás Bimbo se dio cuenta que para ellos era muy difícil manejar eso que estaba como tan lejos, entonces le dieron como, por así decirlo, la franquicia a Sara Lee, entonces ellos lo manejaban. Ellos también empezaron como a sacar nuevos productos, entonces como cafés, como bebidas, como cosas de ropa, en fin, a finales en el 2006, pues yo creo que fue por básicamente la crisis económica que estaba surgiendo en la gente del pan y empezaron a vender en lo que es Australia, pues en Australia ya vendían, en lo que es el Reino Unido, en Estados Unidos ampliaron como la variedad de productos que ofrecían, hasta como productos como ¿cómo se dice? Como eh, snacks, que es como, perdón, como paquetes de carne o cosas así, cosas que tuvieran que ver con cárnicos. Listo. La tercera marca era George Weston, a Canadian company founded in 1882. George Weston had two reportable operation segments, Weston Foods and Lobel Company Limited. The Weston Foods segment was primarily engaged in the baking and dairy industries within North America. Western Foods' network of production facilities spanned North America with a growing presence in the Midwest of the southern and the southeastern United States. Western Food had two dairy facilities in Ontario and 66 baking facilities in North America, 33 in the United States. George Weston had approximately 150,000 employees in North America. There were no operations outside North America. In 2005, Weston's sales exceeded US 26.8 billion compared with 24.7 billion in 2004. Weston Food accounted for 14% of the total company sales at 3.8 billion. Weston saw its profit rise from 355 billion in 2004 to 599 in 2006.
Weston held the largest fresh bakery market share in the US at 22%, more than the double that of Grupo Bimbo at 10%. Weston was also working on consumer demand for nutritionally superior bread by introducing new products to the market. Weston introduced kid size while whole grain square bagels to the market in November 2006 on the heels of successfully launching Canada's first white bread with all the goodness of whole wheat. Entonces, George Washington era como la mayor competencia, por así decirlo, de Bimbo. Ellos tenían el 22% del mercado, mientras que Bimbo apenas tenía el 10%. Ellos, a diferencia de las otras empresas, aumentaron sus ventas de un año para otro, o pues del 2005 al 2006. Yo sé que del 2004 al 2005, qué pena, estos los comparan entre el 2005 y 2006, pero bueno. Porque principalmente él empezó a cambiar y empezó a hacer cambios en sus productos y empezó a introducir como marcas que tuvieran como que ver más con la nutrición. Entonces, bueno, como que se adaptó mejor. Y también lanzó como de manera exitosa el primer pan blanco con grano entero de trigo en Canadá. Entonces, bueno, Flour Foods es la tercera compañía. Flour Foods, a company focused on baked goods that had 1.7 billion in 2005 sales. Flour Foods also increased its net income from 50.7 million in 2004 to 61.2 million in 2005. Flour Foods held the same market share in the US as Grupo Bimbo at 10%, and Flour Foods was one of the largest baking companies in the South and Southern United States. Flour Foods was organized into two divisions, Flour Food Bakeries Group and Flour Foods Specialty Group. Flour Bakeries sold a variety of breads and flour specialty groups, especially products including snack cakes and frozen bread rolls. Flour Foods baking business enjoyed recent sales growth, helped by favorable pricing and higher sales of brands like Nature's Own and White Wheat. Entonces, básicamente lo que dice hasta acá es que Flour Foods tenía la misma porción del mercado que Bimbo, que era el 10%. Ellos tenían como dos marcas. En una de ellas vendían pan y las diversas formas del pan que había. Y la otra vendían como paquetes, por así decirlo, como no sé si ustedes han visto como los ponquecitos Ramos o tal vez en Bimbo que también venden como unos ponquecitos chiquitos. Bueno, todo ese tipo de cosas las vendían ellos. The company employed 7,500 people with about 590 covered by collective bargaining agreements. They had no operations outside of the United States. On January 22nd, 2007, Flour Foods was named as the best managed food company among the 400 best big companies in America by Forbes magazine. Forbes editors selected Flour Foods as the best of the best among the 18 companies in the food, drink, and tobacco category that made it on Forbes Annual's list of the 400 biggest companies. Entonces, básicamente lo que dice acá es que ellos se ganaron el premio de la empresa mejor manejada según la revista Forbes en cuanto a la industria de la comida, o pues sí, en cuanto a la industria de la comida, dentro de las cuales muchas de ellas habían dentro de las cuales, qué pena, había muchas compañías de otros como ámbitos o de otros productos, entonces como de tabaco, de comida, de bebidas, entonces era como un gran honor. Ahora, Pan Rico, S.A. A producer of bread and buns, which in 2007 made more than 250 different specific products, including donuts, bread, croissants, and biscuits. The Panrico Group began in 1961 with the founding of Panificio Rivera Costafreda by the Rivera and Costafreda families in Barcelona.
The group currently had manufacturing facilities in Spain and Portugal and until recently in China and Greece. Group Bimbo purchased Panrico's Chinese operations in October 2006, while Panrico's group operations were bought in March 2006 by a local partner. The company operated as a private entity created by the Rivera and Confreda families. It was purchased in August 2005 by Apax Partners, a global private equity group. According to information submitted to the Spanish company's register, Panrico recorded a loss of 589,000 euros in 2005, representing a sharp decline compared with the previous year when the group had recorded a profit of 22.6 million euros. According to Panrico, this change in fortune was due to a restructuring program. Panrico's strategic plan of 2006 was to move away from emphasis on international expansion and pay more attention to growth in its domestic market on Portugal, where it was the market leader. The company planned to strengthen its market presence in Spain and Portugal via acquisitions before going public in 2010, and also intended to invest around 2,000 million euros in innovation, technologies, and improved production process. Entonces, básicamente lo que estaba diciendo ahí es que Panrico era otra compañía que también competía con Grupo Bimbo, por así decirlo. Grupo Bimbo compró una de sus, ellos tenían, era una compañía como que sus orígenes eran europeos, portugueses, y ellos tenían, digamos, muchos lugares donde hacían su pan. Entre esos tenían como una fábrica en Grecia o operaciones en Grecia, tenían operaciones en China, em, tenían operaciones en el mismo Portugal. Entonces, básicamente lo que nos está contando es que Bimbo compró las operaciones de ellos de China y otra empresa compró las de Grecia, que ellos tuvieron una pérdida en el 2005 muy grande, mentiras, en el 2006 y en el 2005 en cambio tuvieron ganancias. Entonces la forma en la que ellos lo explicaban no era porque ay, el negocio está mal, sino porque ellos decían que en el 2005, déjame ver un segundo. En el 2005 ellos estaban simplemente como pensando en la producción y lo que sea, y en el 2006 ya empezaron em, como a expandirse realmente en su sitio de origen, que era Portugal, y convertirse en el líder de la compañía. Entonces, realmente en esos momentos, por eso era como el gasto, porque estaban invirtiendo en su línea estratégica de otra manera. Ahora, Grupo Bimbo Overview. By 2007, Grupo Bimbo had become one of the world's largest bread and sweet goods maker. A multi-year financial summary of the company's performance appears in Exhibit 2. Grupo Bimbo produced, distributed, and marketed over 100 well-known brands and 5,000 products, which included bread, pastries, cookies, processed foods, candy, chocolates, tortillas, pastas, and sweet and salted snacks. Entonces hasta acá nos cuentan que Bimbo empezó a ser una de las marcas más grandes a nivel mundial de productos de pan y como productos dulces. Eh, Ellos producían, distribuían y ¿cómo se dice? Como promocionaban o tenían esa marca de alrededor de 100 marcas propias bien reconocidas y 500 productos, que los cuales en esos 500 incluían pan, como pastries, podría ser como repostería, galletas, comida procesada, dulces, chocolates, tortillas, pasta, y como chucherías, dulces y saladas, o paquetes dulces y salados. Entonces, this brand included Bimbo, Marinela, Barcel, Tia Rosa, Wonder, Ricolino, Lara, Coronado, and Sunday in Mexico, Tulipan, Plus Vida, Pullman, Nutrela, Ana Maria, and Ideal in Central and South America, and Odo Wheats, Mrs. Baird, and Mrs. Baird's Entertainments, Thomas, and Boboli in the United States. Know that the Wonder brand name
was owned by Grupo Bimbo for Mexico, by Interstate Bakeries Corporation for the US, and by George Washington for Canada. For this fiscal year ended December 2005, Grupo Bimbo generated revenues of 5 billion point 5.24 billion, an increase of 14.5% over the previous year. The company reported a net profit of 271 million for fiscal 2005, an increase of 16.1% in dollar terms over 2004, and the company's workforce reached over 84,000 people. Entonces ahí nos están contando que del 2004 a 2005 ellos incrementaron sus ganancias. También nos contaron sobre algunas de las marcas que ellos, de las que son dueños. Y bueno, Grupo Bimbo's 72 plants and 900 distribution centers were located in 70 countries in Americas, China, and the Czech Republic. Almost 70% of Grupo Bimbo's sales came from Mexico, where the company had built a 90% market share in the packaged bread segment. Entonces acá nos cuentan que ellos tenían 72 plantas y 900 lugares de distribución o centros de distribución que estaban localizados en las Américas, en China y en la República Checa. De todo el ingreso que ellos tenían, el 70% venía de México porque ellos habían logrado que el 90% del mercado de México fuera de Bimbo. The Savage family had a proud history in the bread business even before the founding of Grupo Bimbo. Daniel Savage's grandfather Juan invented Mexico's first machine for mass production bolillo breads in 1918. Grupo Bimbo original name Planificación Bimbo in turn was launched in 1945 by a group of siblings and close friends led by Daniel's father, Lorenzo. Daniel's uncle Roberto, who at age 17 had been the sales manager at the time of the company's founding, had received his management education in Harvard Business School, Management Development Program PMD, and still served as chairman of the company's board for some 62 years later. Roberto related the story behind the company's memorable name. Entonces, básicamente, lo que nos explican acá es que la familia Servich, o Servite, no sé, la verdad no sé cómo se pronuncia eso, que fueron los fundadores de Bimbo, literalmente, ellos ya tenían experiencia en pan y en la industria porque ellos produjeron o inventaron la primera máquina para producir en masa un pan que se llama bolillo en México. Y el tío de Daniel, Roberto, estudió en Harvard como, sí, como administración de empresas y él fue por 62 años, hasta 62 años después, el board member, o sea, el presidente de la junta. Entonces, súper importante. Entonces, acá Roberto nos va a contar básicamente dónde surgió el nombre Bimbo. Our company started as Super Pan, but the government said that we couldn't use such a general name, so we had a manager who came up with a list of names. The entire management team liked the name Bimbo, which we thought competed well with the existing Bambi and Dumbo brands in Mexico, and which also sounded innocent, childlike, and soft. Entonces, ellos empezaron con un nombre que era Super Pan, pero el gobierno no les dejó usar ese nombre porque decía que era muy general. Entonces, uno de los managers trajo como una lista de nombres y entre esos estaba Bimbo. Todo el mundo le gustó Bimbo porque competía muy bien con los nombres que ya existían en el mercado, que era Bambi y Dumbo. Entonces, además que sonaba como inocente, como, ¿cómo se dice? Como para los niños y como suave. The idea of the Bimbo Bear came from a Christmas card sent to my brother-in-law by Linda Darnell, an American actress. The card had a teddy bear dressed up as Santa Claus. Then my sister drew the Bimbo Bear, placing a hat and a bread maker's prawn on him, and a large bread of loaf under his arm. The character was immediately adopted because of his appealing childlike image, for his soft appearance, all qualities favorable
associated with bread. Entonces, el osito de Bimbo, el que nosotros siempre asociamos con Bimbo, vino de una actriz, Linda Darnell, estadounidense, que le mandó como una carta a uno de los hermanos de Roberto y tenía un osito. Estaba vestido como de Navidad. Entonces la hermana de ellos cogió el osito y empezó a dibujarle como un pan debajo del brazo y demás. Y entonces les gustó la imagen, les pareció que era muy atractiva para los niños y que tenía una apariencia suave y como sutil. Entonces literalmente la asociaron de una a la marca. When the company first opened out of its tiny factory in 1945, it quickly adopted the use of Little Mill bear named Bimbo in its packaging and advertisement. The company used the bear to market its initial product line of just four basic types of bread and toast. Entonces empezaron con la imagen del oso para vender o para hacer el mercadeo de sus primeros 4 panes que sacaron en 1945 en la fábrica que era súper pequeña. In the first Mexico City plant group, Bimbo distinguished itself from its competitors by wrapping its bread and toasted products in clear cell foam instead of the conventional wax paper. And the product's freshness and quality would be maximally apparent. Competitors had used the wax paper to sell product that was already stale, whereas Bimbo Clear Cell Phone enabled its customers to both see and feel the freshness of its product. Entonces, algo que los diferenció del mercado fue que ellos empezaron a envolver a sus panes en un papel como en un plástico, mientras que en esa época se usaba, pues los competidores de ellos usaban o envolvían su pan no en plástico, sino como en papel encerado. Entonces esto les permitía a los clientes ver realmente como el estado del producto y como ¿cómo se dice eso? La frescura. Starting with one small production site in Mexico City, the company employed 10 trucks to deliver its products to nearby stores. By 1955, the company was ready to expand into sweet pastries and cakes. In subsequent decades, Bimbo expanded by creating literally thousands of bread and sweet goods products that it produced in factories noted in the industry for their scale and flexibility. In the early 1970s, the company entered the snack market with its Palomitas popcorn product. It also diversified by manufacturing and marketing its own. Entonces, básicamente lo que dice hasta acá es que los competidores usaban papel encerado, bueno ya, pero al principio ellos solamente utilizaban como 10 carros para realmente hacer el delivery o para realmente entregar sus panes, pero para 1955 ellos estaban ya a punto de expandirse, ya podían expandirse y empezaron a expandirse no solamente como en cantidad, sino también en las líneas de producto. Entonces empezaron a crear productos dulces, como porque acuérdense que ellos solamente tenían 4 tipos de pan, y empezaron a crear otro tipo como de chucherías, por así decirlo, y entre esas estaba las palomitas de maíz. Ay, esperen un momento que el perro me mordió, qué pena. It also diversified by manufacturing and marketed its own chocolate and candy brands. In 1980, it is listed its shares on the Mexico Stock Exchange. Between 1984 and 1997, under the leadership of Daniel's uncle Roberto, the company expanded across borders into the U.S., as well as Central and South America. Daniel Cervich, a Stanford-educated MBA, took over as CEO in 1987. The company further expanded its global footprint through a large Brazilian acquisition in 2001, the major U.S. acquisition of Mr. Bears in 1998, and Weston's Western Division in 2002, and the company's choice of become one of the first few Latin America consumer products companies in China in 2006. Entonces, después de crear esta cantidad de chocolates y de dulces y demás, en 1980 ellos empezaron a estar en la Bolsa de Valores de México. En 1984 y 1997, bajo el liderazgo de Roberto, la compañía se expandió hasta Estados Unidos, a América Central y a Sudamérica.
Daniel Servitech, que era pues el sobrino de Roberto, terminó siendo como asumió el rol de CEO. Él fue educado en Stanford y tiene un máster en Business Administration, que es una maestría en Administración de Empresas, en 1997. Y empezaron a expandirse a Brasil por una gran adquisición en 2001. Las grandes adquisiciones que hicieron en Estados Unidos fueron a partir como de 1998 y en el 2002. Y en el 2006 fue que la compañía decidió ser la primera compañía latinoamericana de productos que se podían consumir que tenían literalmente su base en China. Bueno, capital humano, human capital. Grupo Bimbo leveraged the trust and reputation it had accumulated over 6 decades in the Mexican market and felt that it was able to attract the best engineers, marketers, and other functional experts. The company was well known within Mexico throughout Latin America for its employees, skills in product development, operational excellences, and consumer marketing. Entonces el capital humano básicamente era el mejor, tenía la mejor reputación Bimbo, entonces atraía realmente a los mejores en las áreas que ellos necesitaban. Entonces tenían muy buen capital humano. Technology development. While the baking industry was not known for a high level of research and development, relative to its industry group, Bimbo was particularly innovative. The company began in 1940s by addressing issues of packaging and consistency of product quality, but over time the company went further by developing recipes by which popular artisanal food favorites in Mexico could be mass produced and still taste as good as better than the original product. The company allocated 1.5% of its sales for new product development. Entonces, para la tecnología y el desarrollo de sus tecnologías, ellos eran como una empresa líder en esa área, en su sector, porque las empresas de pan como que realmente no innovan, pero ellos sí. Entonces, 1.5 de las ventas de su producto iba para el desarrollo de la tecnología. Entonces, ellos empezaron a producir productos muy típicos de las regiones en masa, que sabían exactamente o mejor que los artesanales. Product mix. Grupo Bimbo's 5,000 product range from loaf bread to home-style pastries to cookies, candy, chocolate, sweets, and salt snacks, packed cornmeal and wheat flour tortillas, fried tortillas, burnt condensed goat's milk candy, and other processed foods. It owned more than 100 brands, including Bimbo, Marinela, Tía Rosa, blah, 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 blah. Since 2003, Grupo Bimbos had expanded its product line in Mexico by purchasing a series of chocolate producers, canning companies, and retail bakers. It also constructed a jointly owned candy factory in Mexico with Argentina's Arcor. Entonces, tenían Product Mix, es una mezcla de productos. Entonces, el grupo Bimbo tenía alrededor de 5.000 productos, desde la lonja de pan o los panes, hasta la panadería, la repostería, las galletas, los dulces, los chocolates, hasta chucherías saladas o dulces, hasta palomitas de maíz, hasta tortillas, o sea, tenía demasiadas cosas, hasta leches condensadas producidas de cabra. Entonces, tenía muchísimos productos y eso es lo que están nombrando acá. Están nombrando las marcas de esos productos y dice que en 2003 ellos expandieron y compraron como su línea de productos por comprar una productora de chocolates. Productoras también de dulces y como pequeñas panaderías y lugares de repostería en México. Y la nueva como productora de dulces los ayudó, fue con la ayuda de Argentina's Arcor, que creo que es una empresa argentina. En el ámbito de las finanzas, entonces finance, Grupo Vivo was still a conservatively managed company that funded its recent acquisitions and capital expenditures with free cash flow.
Entonces, digamos, en el tema de las finanzas, Grupo Bimbo era muy conservador y él manejaba la compañía de manera conservadora. Todas las adquisiciones que ellos hacían o los gastos en capital eran con ¿cómo se dice? Con su propia plata, por así decirlo. Marketing and distribution. The little male bear named Bimbo was used widely across the Americas as a recognized symbol of the company. When acquiring companies throughout the US and Latin America, however, Grupo Bimbo preferred to continue with developing the local brands it acquired. As a result, the company had accumulated a portfolio of 100 popular local brands. While large grocery stores like Walmart were gaining market share in Mexico, the majority of sales still went through small independent mom and pop stores. Through Grupo Bimbo's extensive distribution network, popular products, and frequent product introductions, it was able to carefully manage where and when, how, and for what price products were sold throughout Mexico. Across its business in the Americas, China, and Czech Republic, Grupo Bimbo's managed the complexity of a massive distribution network that served over a million points of sale on a daily basis. Entonces, básicamente lo que te dice acá es que, digamos, Bimbo mantuvo las marcas, digamos que ellos, el proceso de expansión de ellos era comprar marcas que ya existían a lo largo de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ellos lo que hacían era que empezaban a desarrollar esas marcas en vez de reemplazarlas por la marca Bimbo. Y en Estados Unidos ellos podían controlar básicamente dónde se vendía, cuándo se vendía, cómo se vendía y a qué precio se vendía. Perdón, en México podían controlar todo esto, mientras que en Estados Unidos no. En Estados Unidos, digamos, la tienda que más se movía era Walmart, pero en Walmart no tenían casi presencia, sino eran como más en las tiendas pequeñas. Production. Grupo Bimbo operated some of the largest and most flexible plants in the industry through a massive multi-decade investment in their operational capabilities. The company's plants in Mexico were among the most productive baking plants in the world. Only through this multi-decade investment in operational capabilities was Grupo Bimbo able to push out the productivity frontier and handle both the large scale and flexible needed to produce 5,000 products within its plants. Grupo Bimbo had achieved industry leading cost effectiveness in its production structure, although it often found that the best plants it had acquired in the US and China were several years behind its best practices. Entonces, en temas de producción, el Grupo Bimbo opera una de las más grandes y más flexibles plantas en la industria. Ellos empezaron a invertir en las capacidades operacionales. En México, eran como la planta productiva más grande, o sea, la planta que tenían en México era una de las más grandes temas de productividad para productos de horneado en el mundo. Eh, pero ellos se dieron cuenta que muchas de las plantas que ellos habían comprado estaban como a nivel como en China y en Estados Unidos, realmente estaban muy lejos de ser como las mejores plantas, les faltaba como baños, estaban varios años retrasados en sus prácticas, entonces como que no tenían mucha innovación. Grupo Bimbo's Global Strategy.